Hola, ¿qué tal amigo? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Obras Maestras del Ajedrez. Continuamos con lo que son las partidas más importantes de la serie de Netflix Gambito de Dama. Y en esta ocasión precisamente finalizamos esta serie de partidas con la última que se jugó por parte de nuestra protagonista Elizabeth Harmon. Y por supuesto no podía ser con más nadie sino con el campeón del mundo Vasily Borgov. Esta partida se jugó en el año 1968 en el abierto o en el torneo de Moscú, precisamente la casa de Borgov, y por supuesto este era el gran favorito. Recordemos que Elizabeth venía de perder contra el campeón del mundo, por lo que buscaba la redención ganándole en su propia casa. Pero veamos. Con piezas blancas, Elizabeth Harmon inicia la partida con D4, Borgov responde con D5 y C4, un gambito de dama por parte de la norteamericana, precisamente el nombre de esta grandiosa serie. D por C4, Borgov acepta este gambito y E4, una jugada bastante natural. Lo que se busca es rápidamente controlar el centro y al mismo tiempo tratar de recuperar el peón con el alfil de F1. Caballo C6 de las negras, alfil E3 defendiendo el peón de D4, caballo F6 tocando en E4, caballo C3 y E5. Una jugada bastante interesante por parte del ruso, que realmente, según todos en aquel momento, decían que estaba acostumbrado a jugar más posiciones sólidas que de este tipo de complicaciones. En este momento, Elizabeth juega D5, decidiendo cerrar el centro, ya que fíjense que si, por ejemplo, D por E5 aceptando este peón, simplemente las negras podrían continuar con dama por D1 y luego de torre por D1, entonces caballo por E5, y realmente las negras no tendrían ningún tipo de problema en el final que se avecina. Además de ello, son las blancas las que aún tienen que recuperar el peón de C4 que fue sacrificado al inicio. Por eso, en lugar de aceptar este cambio de peones, Harmon juega D5, entrando en una posición más cerrada. Caballo E7 de Borgov, alfil por C4 recuperando el peón y caballo G6 buscando nuevos caminos para estos caballos. F3 de la norteamericana, fíjense que tiene una estructura de peones bastante sólida. Alfil D6 de Borgov, dama D2, alfil D7, caballo Ge2, A6, alfil B3. Una jugada, digamos que un poco precavida. En lugar de ello, también era interesante la más activa A4, impidiendo el avance B5 y frenando un poco la expansión negra. Luego de la jugada alfil B3 realizada por parte de Harmon, el ruso por supuesto continúa con B5 expandiéndose por el flanco dama, A4 de la norteamericana, enroque, enroque, dama E7, torre AC1 y caballo H5. Fíjense que las negras rápidamente inician un plan por el flanco de rey, que consiste o bien en tomar la casilla F4, que parece bastante jugosa, o también al mismo tiempo tratar de jugar F5 o incluso pasar su dama al flanco de rey. G3 por parte de Harmon, frenando la oportunidad de que las negras puedan ubicar un caballo en F4. H6 del ruso, alfil C2, torre a B8, defendiendo en B5, A por B5, A por B5 y torre A1, una jugada que parece bastante lógica tratando de pelear esta columna que se encuentra por el momento abierta. Torre A8, alfil D3, amenazando el peón de B5 y alfil B4, una jugada bastante activa por parte del ruso que defiende este peón de B5 ya que el caballo en C3 se encuentra clavado. Torre por A8, torre por A8, dama C2, nuevamente amenazando en B5 y alfil C5, nuevamente una jugada defensiva pero muy activa por parte del ruso.
Fíjense que se amenaza el alfil de E3 y por lo tanto las blancas no pueden capturar el peón de B5. Caballo de 1, alfil de 6, ya se puede retirar el alfil ya que el peón de B5 no está bajo amenaza. Caballo F2, caballo HF4, gran jugada por parte del soviético. Fíjense que entrega una pieza, pero si las blancas aceptan el reto, realmente las negras lograrían una iniciativa demasiado fuerte. Por ejemplo, si G por F4, las negras podrían continuar con E por F4, amenazando el alfil de E3. Y si alfil D2, entonces caballo H4. Fíjense que la amenaza es dama G5 y dama G2, entre otras cosas, además de que se amenaza el peón de F3. Si por ejemplo caballo H1, luego de caballo por F3, realmente las negras se encuentran muy bien, ya que la dama va a pasar rápidamente a la casilla H4, nuevamente teniendo temas de mate en la casilla H2. Además, esa pareja de alfiles se puede volver temible en cualquier momento. Por eso, por supuesto, Harmon decide no capturar este caballo y juega torre C1, una jugada más sólida. Dama G5 del ruso, que mantiene este caballo ahí a la expectativa. Rey H1 quitándose la clavada. Y dama H5. Ahora el sacrificio cobra más fuerza. Fíjense que si por ejemplo Harmon decidiera capturar el caballo en este momento, simplemente vendría la jugada negra dama por F3 jaque. Y si rey G1, caballo H4 y realmente el mate vendría en muy pocas jugadas. Por eso, nuevamente este caballo no puede ser capturado y Harmon juega caballo G1, jugada más defensiva. Fíjense que defiende en F3 y trae otra pieza al resguardo del monarca blanco. Caballo por D3, las negras logran eliminar la pareja de alfiles de las blancas. Caballo por D3 y F5, nuevamente el otro plan que les comentaba. Las negras logran hacer F5 tratando de buscar más contrajuego por el flanco de rey. Caballo C5, las blancas también quieren eliminar la pareja de alfiles de las negras. Alfil C8, Borgov no lo permite. Y torre F1. Una jugada que parece un poco defensiva o más defensiva de la cuenta. Ese peón de F3 ya se encontraba defendido. Tal vez era un poco mejor jugar más activo con dama B3, atacando el peón de B5. Luego de torre F1, Borgov jugó caballo E7, dama D3 por parte de Harmon, nuevamente atacando en B5, F por E4, F por E4 y dama G6. Fíjense que Borgov parece que está sacrificando el peón de B5, pero esta jugada no sería muy buena, ya que si Harmon decidiera hacer dama por B5, simplemente las negras jugarían alfil por C5. Y si por ejemplo alfil por C5 vendría alfil A6 o incluso dama por E4 jaque. Y ahora las negras tienen muchísima actividad luego de esa entrada de la dama. Por eso Harmon no decide no capturar este peón y juega rey G2. Nuevamente una jugada un poco más profiláctica. Rey H7, caballo F3 por parte de Harmon, caballo G8, caballo H4 amenazando la dama, dama G4, caballo F5, caballo F6. Realmente la última jugada negra no fue la mejor de la posición. En lugar de caballo F6, las negras podían jugar torre A2. Jugada bastante activa. Fíjense que la torre no solamente manda por la columna A que se encuentra abierta, sino ahora también está en la séptima fila atacando el peón de B2. Por ejemplo, si las blancas jugaran torre F2 defendiendo este peón, las negras podrían jugar alfil por F5 y luego de E por F5, ahora sí caballo F6 y las negras tendrían una iniciativa muy interesante. Fíjense que se amenaza alfil por C5 y caballo E4, amenazando ganar material. Pero en lugar de ello, Borgov decide jugar caballo F6, H3 por parte de Harmon, dama G6, caballo E6, jugada también fuerte por parte de la blanca, se amenaza a capturar el peón de G7,
Pero el ruso juega torre A4. Nuevamente una jugada activa. El ruso realmente estaba jugando bastante activo. Él también tiene su amenaza sobre el peón de E4. B3 por parte de Harmon, que entrega este peón. Torre por E4. Y caballo por D6 por parte de las blancas, amenazando caballo F8 jaque doble. Fíjense que ya en este momento no es fuerte la jugada caballo por G7, puesto que las negras jugarían torre por E3, una jugada intermedia muy fuerte. Luego de dama por E3 viene caballo por D5 y parece que la posición blanca comienza a desmoronarse. Se amenazan los caballos y de hecho tienen ahora material de ventaja. Por eso, en este momento, Harmon no captura ese peón, sino juega caballo por D6. Como les digo, amenazando caballo F8 jaque doble. Alfil por E6, juega el ruso evitando esta amenaza. D por E6. C por D6. E7 y D5. Fíjense que ahora, aunque las negras tienen un peón de ventaja, las blancas tienen un peón en séptima bastante peligroso. Las negras deben ser muy cuidadosas si no quieren perder esta partida. Alfil C5 por parte de Harmon defendiendo el importante peón de E7. Dama E8 del ruso, por supuesto evitando que este peón siga avanzando. Dama F3 de Harmon. Dama C6 del ruso. Hay que decir que en este momento era un poco mejor rey G8, tratando de colocar al rey allí cerca del peón que está a punto de coronar. Luego de dama C6, Harmon juega B4, defendiendo el importante alfil de C5, clave defensor del peón E7. Y dama E8 por parte del ruso. Un grave error y tal vez Borgov se da cuenta de ello porque inmediatamente le pide tablas a Elizabeth Harmon. Hay que decir que el campeón mundial nunca pedía tablas según los analistas. Entonces tal vez se dio cuenta de que cometió una imprecisión y decide probar suerte a ver si la norteamericana le acepta las tablas. Por supuesto Harmon, fiel a su estilo y sabiendo que quería era la revancha contra el ruso, no las acepta y descubre la combinación ganadora en esta posición. Te invito a que pauses el video y trates de ver cuál es la secuencia ganadora con la que las blancas obtienen la victoria. Bien, esta secuencia comienza con la jugada dama F5 jaque. Fíjense que no se puede cubrir de peón ni de dama porque vendría una combinación sencilla. Si G6, dama por F6 ganando una pieza. Y si dama G6, entonces dama por dama, rey por y torre por F6, coronando de manera imparable. Por eso Borgov decide jugar rey H8 y ahora viene una de las mejores jugadas de toda la serie. Un verdadero bombazo. Y es que Harmon juega dama por F6 sacrificando nuevamente la reina. Recordemos que en partidas anteriores también Harmon hizo esto. Les estaré dejando a lo largo de este video tarjetas para que vayan a ver las partidas. Por ejemplo, en su primera partida importante contra el profesor de secundaria, sacrificó su dama, si lo recuerdan y si vieron el video. Y luego, contra Harry Beltic, igualmente en una combinación magistral terminó sacrificando su dama. Pues bien, no podíamos cerrar esta serie de otra forma que con un bellísimo sacrificio de dama. G por F6 por parte de Borgov, que ya en este momento sabe que está perdido. Y torre por F6. Ahora la clave de la combinación es que la jugada torre F8 es imparable. Dama H5 del ruso, que va a buscar a toda costa por lo menos lograr unas tablas por jaque perpetuo. Torre F8 jaque. Rey G7. Y E8 igual dama. Fíjense que ahora las blancas quedan con una pieza de más. Y no solo eso, sino que el negro está en una impresionante red de mate. Torre 2 jaque, rey F1. Por supuesto no se puede hacer la jugada torre F2, que sería un grave error debido a torre por F2, rey por F2 y dama por E8. Y ahora serían las negras quienes ganarían.
Pero a estas alturas ya Harmon completamente inspirada juega rey F1, la mejor jugada, dama por H3 jaque, rey por E2, dama G2 jaque, torre F2, ahora sí se puede cubrir ya que la dama no se encuentra en rayos X, dama E4 jaque y rey D2, tras lo cual fíjense que a las negras simplemente se le terminan los jaques con su dama y por supuesto Borgov decide abandonar puesto que se encuentra mate en muy pocas jugadas. En este momento Harmon finalmente logra derrotar a su némesis y descubre que como todo un buen ajedrecista Borgov realmente es un caballero y acepta la derrota de la mejor manera. Una partida realmente impresionante para finalizar esta grandiosa serie que nuevamente les digo, los invito para que vayan a verla. Realmente muy buena. Si les gustó la partida, les invito a que le den un like, que compartan con todos sus amigos entusiastas del ajedrez y por supuesto que se suscriban. Recuerden que es totalmente gratis y a mí me ayudarían mucho para seguir creciendo. Además ya estamos cerca de los 500 suscriptores. También por acá les estoy dejando otros 2 videos para que vayan a disfrutar de estas obras maestras del ajedrez. Un gran saludo para todos, se cuidan y nos vemos en un próximo video.